El chirrido oxidado de la puerta del carrusel resonó por toda la feria abandonada cuando el inspector municipal, Roberto Herrera, la abrió por primera vez en 17 años. Era octubre del 2023 y el terreno baldío en las afueras de Puebla, que una vez albergó la colorida Feria de San Miguel, ahora parecía un cementerio de diversiones olvidadas, con estructuras metálicas corroídas y juegos mecánicos cubiertos por la maleza que habían crecido sin control durante casi 2 décadas. Roberto había llegado esa mañana para realizar una inspección final antes de que los bulldozers demolieran completamente el sitio. El ayuntamiento había decidido convertir el terreno en un centro comercial, pero primero necesitaban verificar que no quedaran materiales peligrosos o contaminantes en las viejas atracciones. Lo que no esperaba era encontrar, en el compartimiento secreto del carrusel principal, una grabación de video que revelaría finalmente la verdad sobre uno de los casos más perturbadores en la historia de Puebla. La cinta de video estaba envuelta en plástico y guardada dentro de una caja metálica que había resistido la humedad y el paso del tiempo. En la etiqueta, escrita con letra temblorosa, se leía: «Para quien encuentre esto, la verdad sobre los niños perdidos. 15 de octubre, 2006». Roberto sintió un escalofrío inmediato. Sabía exactamente a qué se refería esa fecha. El 15 de octubre de 2006 había sido el último día de la Feria de San Miguel y también el día en que 5 niños de entre 8 y 12 años desaparecieron sin dejar rastro. Sus nombres estaban grabados en la memoria colectiva de Puebla: Andrea Morales, de 8 años, los gemelos Carlos y Miguel Hernández, de 10 años, Sofía Ramírez, de 11 años, y Daniel Castillo, de 12 años. Habían llegado a la feria esa noche, acompañados por sus padres, para disfrutar de la clausura del evento anual más esperado de la ciudad. La investigación policial había durado meses sin arrojar resultados concluyentes. Los niños habían sido vistos por última vez cerca del área de juegos mecánicos alrededor de las 9:30 de la noche, pero las cámaras de seguridad de la época eran escasas y de baja calidad. Las declaraciones de los testigos fueron contradictorias, y a pesar de los esfuerzos coordinados de la policía local, la policía estatal y hasta el FBI mexicano, nunca se encontró evidencia física que explicara qué había pasado con los 5 pequeños. Roberto regresó inmediatamente a la ciudad con la cinta de video y se dirigió al Ministerio Público, donde la fiscal Alejandra Vega llevaba 5 años tratando de resolver casos fríos del distrito. La fiscal Vega había heredado el expediente de los niños desaparecidos cuando asumió su cargo, y aunque oficialmente el caso seguía abierto, en la práctica se había convertido en uno de esos misterios que todos en el sistema judicial sabían que probablemente nunca se resolvería. «Inspector Herrera», dijo la fiscal Vega cuando Roberto llegó con la caja metálica, «espero que no me traiga otra pista falsa sobre los niños de la feria. En 17 años hemos investigado cientos de supuestas evidencias que no llevaron a ningún lado». «Fiscal», respondió Roberto, colocando cuidadosamente la caja sobre el escritorio. «Esta vez es diferente. Encontré esto escondido en el carrusel principal, en un compartimiento que claramente fue diseñado para ocultar algo importante. Alguien quería que esta grabación fuera descubierta eventualmente. Cuando reprodujeron la cinta en el sistema de video de la oficina, lo que vieron los dejó completamente mudos. La grabación, filmada aparentemente con una cámara de video casera de 2006, mostraba el interior del carrusel principal durante las horas de la noche del 15 de octubre, pero no era una filmación normal de una atracción funcionando. Era el registro de algo mucho más siniestro. La imagen mostraba a un hombre de mediana edad,
vestido con el uniforme de operador de la feria, manipulando algo en los controles del carrusel. El timestamp en la esquina inferior de la pantalla indicaba las 21:35 horas, exactamente 5 minutos después de la última vez que los niños habían sido vistos con vida. El hombre trabajaba metódicamente, como si estuviera siguiendo un plan cuidadosamente preparado. ¿Reconoce a ese hombre?, preguntó la fiscal Vega. Roberto estudió la imagen cuidadosamente. Se parece a Esteban Morillo, el supervisor de mantenimiento que trabajaba para la empresa de entretenimientos. Pero según los registros de la investigación original, él fue interrogado y tenía una coartada sólida para esa noche. En la grabación, el hombre comenzó a desmontar una sección específica del piso del carrusel, revelando un espacio hueco debajo de la plataforma que no aparecía en los planos originales de la atracción. Con movimientos eficientes, extrajo varios objetos del espacio oculto: mochilas pequeñas, zapatos de niño y lo que parecía ser ropa infantil cuidadosamente doblada. La fiscal Vega sintió que se le helaba la sangre. Roberto, esas son las pertenencias de los niños desaparecidos. Reconozco la mochila rosa de Andrea. Su madre nos mostró una foto idéntica durante la investigación original. El hombre en la grabación procedió a colocar las pertenencias en bolsas de plástico que luego introdujo en una maleta pequeña. Pero lo más perturbador era su comportamiento. No mostraba nerviosismo ni prisa. Sus movimientos eran calculados y precisos, como si hubiera realizado esta actividad múltiples veces antes. Conforme continuaba la grabación, el hombre sacó algo más del espacio oculto bajo el carrusel. Un cuaderno grueso que comenzó a revisar página por página. Aunque la calidad de la imagen no permitía leer el contenido, era evidente que el cuaderno contenía información detallada, posiblemente nombres, fechas y otros datos que el hombre consultaba meticulosamente. Esto no fue un crimen impulsivo, observó la fiscal Vega. Este hombre tenía un sistema, un método. Las pertenencias de los niños estaban organizadas y catalogadas como si fueran parte de una colección. La grabación se volvió aún más inquietante cuando el hombre sacó una cámara fotográfica y comenzó a tomar imágenes de cada objeto antes de guardarlo en las bolsas. No eran fotos aleatorias. Cada imagen estaba cuidadosamente compuesta, como si estuviera documentando trofeos para algún propósito específico. Pero el momento más escalofriante llegó cuando el hombre miró directamente hacia la cámara que lo estaba grabando. Sus ojos se encontraron con el lente por unos segundos que parecieron eternos, y una sonrisa perturbadora se dibujó en su rostro. Era evidente que sabía que estaba siendo filmado, y que de alguna manera eso formaba parte de su plan. «Hay alguien más involucrado», dijo Roberto. «Alguien estaba grabando todo esto, alguien que quería documentar lo que estaba pasando». El hombre en la grabación levantó una mano hacia la cámara, como saludando, y luego señaló hacia algo fuera del encuadre. La cámara se movió siguiendo su gesto, revelando una vista del área principal de la feria desde una posición elevada. Desde esa perspectiva, se podían ver varios carros de comida, otros juegos mecánicos y decenas de familias que continuaban disfrutando de la feria, completamente ajenas a lo que estaba ocurriendo a pocos metros de distancia. «Estaban operando justo debajo de las narices de cientos de testigos», murmuró la fiscal Vega. «¿Cómo es posible que nadie haya notado nada extraño?». La respuesta llegó cuando el hombre regresó al cuadro y mostró un dispositivo electrónico que parecía ser un walkie-talkie o radio de comunicación. Habló brevemente al dispositivo, aunque el audio de la grabación no era lo suficientemente claro para entender las palabras. Segundos después, se escuchó el sonido de música alta proveniente de los altavoces de la feria,
seguido de anuncios sobre ofertas especiales y promociones que claramente estaban diseñados para atraer la atención del público hacia otras áreas del recinto. Tenían un sistema de distracción coordinada, realizó Roberto. Alguien más estaba controlando los anuncios y la música para asegurar que nadie se acercara al carrusel mientras él trabajaba. La grabación continuó mostrando al hombre completando meticulosamente su tarea. Después de guardar todas las pertenencias, volvió a ensamblar el piso del carrusel exactamente como estaba antes, sin dejar rastro visible de que el espacio oculto hubiera sido accedido. Sus movimientos revelaban una experiencia considerable. Esto definitivamente no era la primera vez que realizaba esta operación. Pero el final de la grabación reveló el detalle más perturbador de todos. El hombre sacó del espacio oculto lo que parecía ser una lista de nombres escrita a mano. Consultó la lista, tachó 5 nombres con un marcador rojo y luego guardó cuidadosamente el papel en el bolsillo de su camisa. La implicación era terrorífica. Los 5 niños que habían desaparecido esa noche habían sido seleccionados de antemano como parte de un plan más amplio. La grabación terminó abruptamente a las 22:15 horas, después de mostrar al hombre saliendo del carrusel y caminando tranquilamente hacia la salida de la feria, cargando la maleta que contenía las pertenencias de los niños desaparecidos. Su comportamiento era tan natural y casual que fácilmente podría haber sido confundido con un trabajador terminando su turno nocturno. «Necesitamos encontrar a Esteban Morillo inmediatamente», dijo la fiscal Vega, tomando el teléfono para contactar a la policía investigadora. «Y necesitamos determinar quién grabó este video y por qué lo escondió durante 17 años». Pero cuando comenzaron a investigar el paradero actual de Esteban Morillo, se toparon con el primer obstáculo. Según los registros oficiales, Esteban Morillo había muerto en un accidente automovilístico en noviembre de 2006, apenas un mes después de la desaparición de los niños. Su muerte había sido registrada como accidental, causada por condiciones climáticas adversas en una carretera montañosa del estado de Veracruz. «Demasiada coincidencia», observó Roberto. «El principal sospechoso muere en un accidente un mes después del crimen. Alguien quería asegurar que nunca pudiera hablar». La fiscal Vega ordenó que se exhumara el expediente completo de la muerte de Morillo. Lo que encontraron fue aún más inquietante. El accidente había ocurrido en una zona remota donde no había testigos. El cuerpo había sido encontrado 3 días después del incidente y la identificación se había basado principalmente en los documentos encontrados en el vehículo, ya que el estado del cadáver hacía imposible una identificación visual definitiva. «Es posible que Esteban Morillo no haya muerto en absoluto», dijo la fiscal Vega. «Es posible que alguien organizara su muerte para permitirle desaparecer con una nueva identidad». Mientras continuaban analizando la grabación frame por frame, descubrieron otros detalles que habían pasado desapercibidos en la primera visualización. En varios momentos se podían ver las sombras de otras personas moviéndose en el área alrededor del carrusel, sugiriendo que Morillo no había estado trabajando solo. También notaron que el hombre consultaba frecuentemente un reloj, como si estuviera siguiendo un horario muy específico, coordinado con otras actividades. «Esto fue una operación organizada», concluyó Roberto. «No estamos hablando de un criminal solitario. Había múltiples personas involucradas, cada una con roles específicos». El análisis técnico de la cinta de video reveló información adicional importante. El tipo de cinta y la calidad de la grabación indicaban que había sido filmada con una cámara semiprofesional, no con el tipo de cámara doméstica que una familia normal habría usado en 2006. Además,
La posición desde la cual había sido filmada requería acceso a áreas restringidas de la feria, sugiriendo que quien grabó tenía autorización oficial o conocimiento íntimo de la estructura del recinto. Quien hizo esta grabación tenía acceso privilegiado, observó la fiscal Vega. Probablemente era alguien asociado con la organización de la feria o las autoridades locales. La pregunta más perturbadora seguía sin respuesta. ¿Dónde estaban los 5 niños? La grabación mostraba claramente que sus pertenencias habían sido recolectadas y retiradas de la feria, pero no proporcionaban ninguna pista sobre el destino de los propios niños. ¿Habían sido transportados a otro lugar? ¿Estaban aún vivos después de 17 años? Roberto recordó un detalle que podría ser significativo. Durante la investigación original, varios testigos mencionaron haber visto un camión de carga saliendo de la feria alrededor de las 10 de la noche. En ese momento, se asumió que era parte del equipo de limpieza nocturno, pero nunca se investigó a fondo. Necesitamos revisar todos los registros de vehículos que salieron de la feria esa noche, dijo la fiscal Vega. Y necesitamos hablar con cada persona que trabajaba en la feria en 2006 que aún esté viva y localizable. Mientras preparaban el plan de investigación renovado, Roberto hizo una observación que cambiaría por completo el enfoque del caso. Fiscal, hay algo que me molesta sobre esta grabación. Si quien la hizo quería exponer el crimen, ¿por qué esperó 17 años para que fuera descubierta? ¿Por qué no la entregó a las autoridades inmediatamente? La fiscal Vega contempló esa pregunta mientras observaba la imagen pausada del hombre en la pantalla. Tal vez porque quien grabó esto también estaba involucrado en el crimen. Tal vez guardó la grabación como una póliza de seguro para protegerse en caso de que los otros participantes decidieran eliminar testigos. O tal vez, agregó Roberto con un tono sombrío, quien hizo la grabación sabía que los niños volverían y quería que hubiera evidencia de lo que realmente pasó cuando eso ocurriera. Esa posibilidad era la más perturbadora de todas. Que los 5 niños hubieran sido tomados temporalmente, mantenidos en algún lugar durante 17 años, y que ahora, por alguna razón, alguien esperaba que regresaran. La grabación no sería entonces evidencia de un crimen pasado, sino una advertencia sobre algo que estaba a punto de suceder. Como si el destino estuviera confirmando sus peores temores, el teléfono de la oficina sonó en ese momento. Era el sargento Ramírez de la estación de policía local. «Fiscal Vega», dijo el sargento con voz tensa, «necesita venir inmediatamente al Hospital General. Acabamos de recibir a 5 niños que aparecieron caminando por la carretera federal hacia Puebla. Están en estado de shock, pero uno de ellos llevaba una identificación del 2006. Dice que se llama Andrea Morales y que tiene 8 años de edad. La sala de pediatría del Hospital General de Puebla nunca había albergado un caso tan extraordinario como el que enfrentaba esa noche de octubre del 2023. Los 5 niños que habían sido encontrados caminando por la carretera federal estaban físicamente idénticos a como habían desaparecido 17 años atrás. Andrea Morales seguía siendo una niña de 8 años con coletas rubias. Los gemelos Carlos y Miguel Hernández mantenían sus 10 años y la misma marca de nacimiento en forma de luna que sus padres recordaban perfectamente. Sofía Ramírez conservaba sus 11 años y el pequeño lunar junto a su ojo izquierdo. Y Daniel Castillo seguía siendo el niño de 12 años que había desaparecido en 2006. La doctora Carmen Elizondo, jefa del Departamento de Pediatría, había trabajado en el hospital durante más de 20 años, pero nunca había visto nada que desafiara tan completamente su comprensión de la medicina y la ciencia. «Fiscal Vega», le dijo cuando llegó acompañada del inspector Herrera, «los exámenes médicos no tienen sentido.
Estos niños muestran signos de haber vivido 17 años. Sus conocimientos, su vocabulario, referencias culturales que no existían en 2006. Pero sus cuerpos no han envejecido ni un solo día. ¿Qué quiere decir exactamente?, preguntó la fiscal Vega, observando a través de la ventana de la sala donde los 5 niños permanecían bajo observación médica. Sus cerebros muestran desarrollo neural correspondiente a personas que han vivido 25, 27, 28 años, explicó la doctora Elizondo consultando los resultados de las tomografías. Pero sus cuerpos, su estructura ósea, su desarrollo hormonal, todo corresponde exactamente a las edades que tenían cuando desaparecieron. Es como si sus mentes hubieran continuado creciendo durante 17 años mientras sus cuerpos permanecían congelados en el tiempo. Roberto examinó los expedientes médicos con creciente asombro. Los análisis de sangre mostraban niveles de nutrientes y vitaminas que sugerían que los niños habían sido alimentados adecuadamente durante todo el período de su desaparición. Sus músculos no mostraban signos de atrofia, su piel no tenía cicatrices o marcas que indicaran maltrato, y sus dientes habían recibido cuidado dental regular durante los 17 años. Alguien los cuidó muy bien durante todo este tiempo, observó Roberto. No estuvieron abandonados o descuidados. Tuvieron atención médica, nutricional, posiblemente educacional. Pero el aspecto más perturbador del estado de los niños era su comportamiento. No mostraban trauma psicológico visible. No parecían asustados o confundidos por su situación, y respondían a las preguntas con una calma inquietante que no era natural en niños que supuestamente habían sido secuestrados durante 17 años. Es como si supieran que iban a regresar, observó la doctora Elizondo. No actúan como víctimas de secuestro, actúan como si este fuera parte de un plan que conocían de antemano. La fiscal Vega decidió hablar directamente con los niños, comenzando con Andrea, quien por ser la menor podría ser más fácil de interrogar. Cuando entró a la sala acompañada de una psicóloga especialista en menores, Andrea la miró con ojos que parecían demasiado maduros para una niña de 8 años. «Hola, Andrea», dijo la fiscal Vega con voz suave. «Soy la fiscal Alejandra Vega. ¿Recuerdas dónde has estado durante todos estos años?» Andrea inclinó la cabeza hacia un lado, como analizando la pregunta. «Hemos estado en la Casa del Tiempo», respondió con una voz clara y serena. «El señor Morillo nos explicó que teníamos que esperar hasta que fuera seguro regresar». La mención de Esteban Morillo confirmó las sospechas de la fiscal, pero también planteó nuevas preguntas inquietantes. «El señor Morillo está vivo. Él los cuidó durante todo este tiempo». «Sí», respondió Andrea con naturalidad. «Él nos enseñó muchas cosas. Nos mostró cómo el mundo iba cambiando mientras nosotros esperábamos. Nos preparó para cuando regresáramos». «¿Dónde está esa Casa del Tiempo?», preguntó la fiscal. Andrea sonrió con una expresión que resultaba escalofriante en el rostro de una niña de 8 años. «Está en el mismo lugar donde siempre estuvo. Ustedes nunca la encontraron porque no sabían cómo buscarla». Cuando la fiscal Vega habló con los otros niños por separado, todos contaron versiones consistentes de la misma historia imposible. Habían sido llevados a un lugar que llamaban la Casa del Tiempo, donde habían vivido durante 17 años bajo el cuidado de Esteban Morillo y otros adultos. Describían una vida estructurada pero confortable, con educación, entretenimiento y preparación para su eventual regreso al mundo. «Nos dijeron que éramos especiales», explicó Daniel Castillo, el mayor del grupo, «que habíamos sido elegidos para un experimento muy importante que ayudaría a entender cómo funciona el tiempo». «¿Qué tipo de experimento?», preguntó Roberto.
El señor Morillo decía que algunos niños podían vivir en dos tiempos diferentes al mismo tiempo, respondió Daniel con la seriedad de un adulto. Que nuestros cuerpos podían quedarse jóvenes mientras nuestras mentes crecían normalmente. Éramos como estudiantes en una escuela del tiempo. La descripción que los niños hacían de su experiencia desafiaba toda lógica científica conocida. Hablaban de haber observado el mundo exterior a través de ventanas temporales, de haber aprendido sobre los cambios tecnológicos y sociales que ocurrían mientras ellos permanecían físicamente estáticos, y de haber sido preparados específicamente para regresar en octubre del 2023. ¿Por qué regresaron ahora?, preguntó la fiscal Vega. ¿Por qué no antes? Los gemelos Carlos y Miguel se miraron entre sí antes de que Carlos respondiera. Porque alguien iba a encontrar la grabación del carrusel. El señor Morillo sabía que eso iba a pasar y dijo que cuando pasara, nosotros tendríamos que regresar para explicar la verdad. Esta revelación fue como un golpe para Roberto y la fiscal Vega. Los niños sabían sobre la grabación que habían encontrado en el carrusel abandonado. Sabían que iba a ser descubierta exactamente cuando fue descubierta. Todo había sido orquestado como parte de un plan que se extendía por 17 años. ¿Quién hizo esa grabación?, preguntó Roberto. La doctora Elena, respondió Sofía Ramírez. Ella filmó todo porque sabía que algún día la gente necesitaría entender lo que realmente pasó. ¿Quién es la doctora Elena? Es la jefa del proyecto, explicó Sofía con naturalidad. Ella y el señor Morillo trabajan juntos desde hace mucho tiempo. Ella estudia cómo se puede mantener a las personas jóvenes mientras sus mentes siguen creciendo. La fiscal Vega sintió que estaba adentrándose en territorio completamente desconocido. No estaba investigando un secuestro convencional. Estaba desentrañando algún tipo de experimento científico clandestino que había estado operando durante décadas. ¿Dónde podemos encontrar a la doctora Elena y al señor Morillo?, preguntó. Andrea respondió con la misma sonrisa inquietante. Ustedes no los encuentran. Ellos los encuentran a ustedes cuando están listos. Mientras los investigadores intentaban procesar esta información extraordinaria, llegó al hospital la primera de las familias de los niños desaparecidos. María Morales, la madre de Andrea, había recibido la llamada de la policía y había conducido desde su casa en estado de shock total. Cuando vio a su hija a través de la ventana de la sala de observación, se desplomó llorando. «Es ella», sollozó María. «Es exactamente como era hace 17 años. No ha cambiado nada, ni un solo cabello». Pero cuando María entró a reunirse con Andrea, la interacción fue profundamente perturbadora. Andrea reconoció a su madre inmediatamente, pero no mostró la reacción emocional que se esperaría de una niña de 8 años que se reencuentra con su familia después de años de separación. En su lugar, habló con María con una madurez y comprensión que parecía imposible. «Mamá», dijo Andrea tomando la mano de María, «sé que esto es muy difícil de entender. Sé que has sufrido mucho durante estos años, pero necesitas saber que estoy bien, que siempre estuve bien y que lo que nos pasó era necesario». María miró a su hija con una mezcla de alegría y terror. «Andrea, mi amor, ¿qué te hicieron? ¿Cómo puedes hablar así?» «Me enseñaron muchas cosas, mamá. Me enseñaron sobre el tiempo, sobre cómo las personas pueden vivir de maneras diferentes, y me enseñaron que a veces las familias tienen que separarse por un tiempo para que cosas importantes puedan pasar». Las reuniones con las otras familias fueron igualmente desconcertantes. Los padres de los gemelos, que ahora tenían 70 años, lloraron al ver que sus hijos seguían siendo niños de 10 años. Pero Carlos y Miguel los consolaron con una sabiduría que no correspondía a su edad aparente, explicándoles que habían estado estudiando en una escuela especial,
y que ahora estaban listos para regresar a casa. Es como si fueran los mismos niños, pero con las mentes de adultos, observó la psicóloga que había estado monitoreando las reuniones familiares. Mantienen sus personalidades infantiles, pero tienen conocimientos y perspectivas que solo se adquieren con décadas de experiencia. Mientras las familias procesaban estos reencuentros imposibles, la fiscal Vega y Roberto continuaron investigando las pistas que los niños habían proporcionado. La búsqueda de información sobre la doctora Elena reveló un patrón inquietante. Durante las últimas 2 décadas, varios científicos especializados en genética, neurología y física teórica habían desaparecido de instituciones académicas sin dejar rastro. «Mire esto», dijo Roberto, mostrando una lista de científicos desaparecidos que había compilado. Doctor Elena Vázquez, especialista en neuroplasticidad, desapareció de la Universidad Nacional en 2005. Dr. Ramón Cortés, experto en manipulación genética, se desvaneció de su laboratorio en Monterrey en 2007. Dr. Patricia Ruiz, física teórica que trabajaba en proyectos de tiempo y espacio, dejó su puesto en el CIMBESTAB sin explicación en 2008. Todos desaparecieron después de 2006, observó la fiscal Vega, como si hubieran sido reclutados para algún proyecto secreto después de que se demostrara que el experimento con los niños era exitoso. La investigación de los registros financieros de estos científicos desaparecidos reveló otro patrón sospechoso. Todos habían recibido transferencias bancarias significativas de fuentes no identificadas en los meses previos a sus desapariciones. Las transferencias provenían de cuentas offshore que habían sido cerradas inmediatamente después de los pagos. Alguien con recursos financieros considerables ha estado reclutando científicos durante años, concluyó Roberto. Y basándose en lo que nos dijeron los niños, estos científicos han estado trabajando en experimentos relacionados con la manipulación del tiempo y el envejecimiento. Esa noche, mientras los niños permanecían bajo observación médica en el hospital, ocurrió algo que confirmó las sospechas más inquietantes de los investigadores. A las 11:30 p.m., todas las cámaras de seguridad del hospital se desconectaron simultáneamente durante exactamente 3 minutos. Cuando se reactivaron, encontraron una nota sobre el escritorio de la fiscal Vega que no había estado allí antes. La nota, escrita en papel membretado de una organización llamada Instituto de Investigaciones Temporales Avanzadas, contenía un mensaje breve pero claro. Fiscal Vega, los niños han cumplido su función como demostración de nuestras capacidades. Ahora que hemos establecido contacto, estamos listos para discutir una colaboración más amplia. Los experimentos que hemos realizado durante las últimas 2 décadas han producido avances científicos que podrían beneficiar enormemente a la humanidad, pero necesitamos la cooperación de las autoridades locales para continuar nuestro trabajo. Mañana al mediodía, en el lugar donde todo comenzó, proporcionaremos una demostración completa de nuestras tecnologías. Traiga al inspector Herrera y a un representante médico. No traiga fuerzas policiales adicionales si desea que esta colaboración sea productiva. Atentamente, doctora Elena Vázquez, directora de Investigaciones Temporales. La fiscal Vega sintió un escalofrío al leer la nota. Roberto, estos no son criminales ordinarios. Son científicos que han desarrollado tecnologías que nosotros ni siquiera podemos entender. Y quieren reunirse con nosotros. ¿Cree que deberíamos ir?, preguntó Roberto. No tenemos opción, respondió la fiscal. Los niños han regresado después de 17 años, sin haber envejecido. Hay un grupo de científicos operando en secreto con tecnologías que desafían las leyes de la física. Y de alguna manera, todo esto comenzó en la Feria de San Miguel en 2006. ¿Qué cree que quieren?
La fiscal Vega miró hacia la sala donde los 5 niños dormían pacíficamente, sus rostros juveniles contrastando grotescamente con la sabiduría adulta que habían demostrado durante todo el día. Creo que los niños fueron solo el primer experimento. Creo que han estado perfeccionando sus técnicas durante 17 años y ahora están listos para algo mucho más grande. ¿Cómo qué? ¿Cómo aplicar su tecnología a una escala masiva?, respondió la fiscal con un tono sombrío. Si pueden mantener a 5 niños sin envejecer durante 17 años, ¿qué podrían hacer con cientos o miles de personas? ¿Qué podrían hacer con toda una población? Esa noche, ninguno de los investigadores durmió bien. La idea de que un grupo de científicos renegados hubiera estado operando en secreto durante décadas, desarrollando tecnologías que podían manipular el tiempo y el envejecimiento, era lo suficientemente perturbadora. Pero la posibilidad de que ahora quisieran expandir sus experimentos a una escala mucho mayor era absolutamente terrorífica. A la mañana siguiente, los 5 niños despertaron y pidieron desayunar como adultos, café negro, periódicos para leer las noticias y discusiones sobre política y economía que dejaron al personal del hospital completamente desconcertado. Era como si durante la noche hubieran abandonado cualquier pretensión de comportarse como niños normales. «Ya no necesitamos fingir», explicó Daniel Castillo cuando la fiscal Vega le preguntó sobre el cambio. «La primera fase del experimento ha terminado. Ahora pueden saber quiénes somos realmente». «¿Y quiénes son realmente?». Daniel sonrió con una expresión que era completamente adulta, a pesar de estar en el rostro de un niño de 12 años. «Somos los primeros graduados de la Escuela del Tiempo, y ustedes están a punto de conocer a nuestros profesores». Al mediodía del 17 de octubre del 2023, la feria abandonada de San Miguel no parecía el mismo lugar desolado que Roberto Herrera había inspeccionado 2 días antes. Donde habían estado las atracciones oxidadas y cubiertas de maleza, ahora se alzaban estructuras metálicas relucientes que parecían haber sido instaladas durante la noche. El carrusel donde había encontrado la grabación había sido completamente restaurado y funcionaba silenciosamente, con sus caballos de colores brillantes subiendo y bajando en un ritmo hipnótico. La fiscal Alejandra Vega, acompañada por Roberto y la doctora Carmen Elizondo, se acercó cautelosamente al centro de la feria, donde una tienda blanca de proporciones considerables había sido erected entre las atracciones renovadas. La transformación del lugar era tan completa que resultaba imposible creer que hubiera ocurrido en menos de 24 horas, usando métodos convencionales. «Fiscal Vega», resonó una voz femenina desde los altavoces ocultos en las estructuras. «Bienvenida al verdadero laboratorio del Instituto de Investigaciones Temporales Avanzadas. Por favor, diríganse hacia la tienda central. No hay nada que temer si mantienen la mente abierta a posibilidades que la ciencia convencional aún no ha aceptado». Cuando entraron en la tienda, se encontraron en lo que parecía ser un laboratorio de investigación más avanzado que cualquier instalación que hubieran visto antes. Pantallas holográficas flotaban en el aire, mostrando ecuaciones complejas y diagramas tridimensionales de estructuras moleculares. Máquinas que zumbaban suavemente emitían luces azules y verdes que pulsaban con ritmos que parecían sincronizados con latidos cardíacos. En el centro del laboratorio, una mujer de aproximadamente 50 años, con cabello gris recogido en un moño elegante, los esperaba junto a un hombre que Roberto reconoció inmediatamente como Esteban Morillo, aunque se veía exactamente igual que en la grabación de 2006, sin haber envejecido ni un solo día en 17 años. «Soy la doctora Elena Vázquez»,
dijo la mujer acercándose con una sonrisa que mezclaba profesionalismo con una pizca de orgullo maternal. Y creo que ya conocen al profesor Morillo, aunque probablemente no esperaban verlo con la misma apariencia que tenía hace 17 años. «Esto es imposible», murmuró la doctora Elizondo, examinando a Morillo con ojos médicos entrenados. «Según nuestros registros, usted debería tener más de 60 años ahora». Esteban Morillo sonrió con la misma expresión inquietante que habían visto en los niños. «Doctora Elizondo, la edad cronológica y la edad biológica son conceptos mucho más flexibles de lo que la medicina tradicional ha entendido. Nosotros hemos aprendido a separarlos completamente». La doctora Vázquez los guió hacia una serie de asientos dispuestos frente a lo que parecía ser una pantalla de presentación tridimensional. Antes de que hagan preguntas, permítanme explicarles exactamente qué han presenciado durante los últimos días y por qué decidimos revelar nuestro trabajo después de tantos años de secreto. La presentación que siguió desafió todo lo que los investigadores creían saber sobre la ciencia y la medicina. La doctora Vázquez explicó que el instituto había sido fundado en 1998 por un grupo de científicos internacionales que habían descubierto una forma de manipular lo que llamaban campos temporales biológicos, esencialmente la capacidad de desacoplar el envejecimiento físico del desarrollo mental y emocional. El proceso, explicó mientras diagramas holográficos ilustraban sus palabras, requiere la exposición controlada a campos electromagnéticos específicos combinados con terapia genética dirigida y suplementos nutricionales diseñados a nivel molecular. Los sujetos mantienen sus cuerpos en un estado de suspensión temporal mientras sus cerebros continúan desarrollándose normalmente. ¿Y los 5 niños fueron sus primeros sujetos de prueba humanos?, preguntó la fiscal Vega con una mezcla de fascinación y horror. «No exactamente», respondió la doctora Vázquez. «Fueron nuestros primeros sujetos de prueba voluntarios jóvenes. Habíamos estado experimentando con adultos desde 1999, pero descubrimos que los cerebros en desarrollo respondían mucho mejor al tratamiento». Esteban Morillo intervino. Los padres de los 5 niños habían firmado acuerdos de participación después de meses de explicaciones detalladas sobre el proyecto. Sabían que sus hijos serían trasladados a nuestras instalaciones durante un periodo prolongado, pero también sabían que regresarían con capacidades y conocimientos extraordinarios. ¿Los padres sabían? Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Las familias que lloraron durante 17 años sabían dónde estaban sus hijos. Solo parcialmente, admitió la doctora Vázquez. Sabían que era un proyecto educativo especial que requería aislamiento temporal, pero no conocían los detalles científicos completos, y tuvimos que simular la desaparición para proteger la integridad del experimento y la seguridad de las familias. La fiscal Vega se levantó abruptamente. «Están diciéndonos que esto fue un experimento consensual, que engañaron a toda la ciudad de Puebla, a la policía, al sistema judicial durante 17 años para cubrir un experimento científico». «Fiscal», dijo la doctora Vázquez con paciencia, «entendemos su indignación, pero consideren los resultados. 5 niños han vivido 17 años de desarrollo intelectual y emocional sin sufrir el desgaste físico del envejecimiento. Han adquirido conocimientos equivalentes a décadas de educación superior. Mantienen la salud y vitalidad de sus cuerpos infantiles y han demostrado capacidades cognitivas que superan a cualquier ser humano de su edad cronológica». Para demostrar su punto, la doctora Vázquez activó una comunicación de video que mostró a los 5 niños en una sala del hospital. Pero en lugar de estar jugando o viendo televisión como niños normales,
estaban participando en una discusión avanzada sobre física cuántica con investigadores de la Universidad Nacional que habían sido convocados para evaluarlos. Daniel está explicando teorías de relatividad que Einstein desarrolló, observó la doctora Elizondo con asombro. Y Andrea está corrigiendo errores en ecuaciones que normalmente solo entienden los físicos con doctorado. Exactamente, confirmó la doctora Vázquez. Sus mentes han tenido 17 años para desarrollarse en un ambiente de aprendizaje intensivo, mientras sus cuerpos permanecían en estado temporal estático. Son, literalmente, los seres humanos más educados que han existido jamás en relación a su edad física. Roberto tenía una pregunta que lo había estado molestando desde que vio la grabación original. ¿Por qué documentaron todo en video? ¿Por qué dejar evidencia que podrían haber escondido para siempre? Esteban Morillo respondió: porque siempre supimos que eventualmente tendríamos que revelar nuestro trabajo. Los 5 niños fueron solo la primera fase de un proyecto mucho más ambicioso. Necesitábamos probar que la tecnología funcionaba antes de proponer su implementación a mayor escala. ¿Implementación a mayor escala?, preguntó la fiscal Vega con creciente alarma. La doctora Vázquez activó otra presentación holográfica que mostró diagramas de ciudades enteras con instalaciones de tratamiento temporal. Imaginen un mundo donde las personas pueden vivir cientos de años manteniendo la vitalidad física de sus 20s o 30s, donde la experiencia y sabiduría se acumulan durante siglos sin el deterioro físico del envejecimiento, donde la humanidad puede dedicar décadas a la educación y el desarrollo personal sin preocuparse por la mortalidad prematura. «Están hablando de inmortalidad», susurró la doctora Elizondo. «No inmortalidad», corrigió la doctora Vázquez. «Longevidad extrema con calidad de vida mantenida. Los sujetos eventualmente mueren, pero después de cientos de años de vida productiva en lugar de las pocas décadas que permite el envejecimiento natural». Las implicaciones de lo que estaban proponiendo eran asombrosas y aterradoras al mismo tiempo. Roberto comenzó a entender la magnitud de lo que habían descubierto. Por eso necesitaban la cooperación de las autoridades. Un proyecto de esa escala requiere cambios legales, sociales, económicos fundamentales. Precisamente, confirmó Esteban Morillo, no podemos simplemente anunciar al mundo que hemos desarrollado la capacidad de extender la vida humana indefinidamente. Necesitamos trabajar con gobiernos, instituciones médicas, organizaciones internacionales para implementar la tecnología de manera responsable. ¿Y si nos negamos a cooperar?, preguntó la fiscal Vega. La doctora Vázquez la miró con expresión seria. Entonces, otros gobiernos, otras organizaciones, eventualmente desarrollarán tecnologías similares sin la supervisión ética que nosotros ofrecemos. Los avances científicos de esta magnitud no pueden ser suprimidos indefinidamente. La única opción es participar en su desarrollo controlado. Para demostrar que no estaban bluffing, la doctora Vázquez los llevó a otra sección de la tienda que había sido convertida en una clínica médica completamente funcional. Doctor Elizondo, si está dispuesta a someterse a un tratamiento de demostración de 1 hora, podemos mostrarle los efectos iniciales del proceso. La doctora Elizondo, impulsada por curiosidad científica e incredulidad médica, aceptó someterse al tratamiento bajo la supervisión estricta de Roberto y la fiscal Vega. El proceso involucró la exposición a campos electromagnéticos específicos, mientras recibía una infusión intravenosa de compuestos que la doctora Vázquez se negó a identificar completamente. Durante la hora que duró el tratamiento, los cambios en la doctora Elizondo fueron visiblemente evidentes. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos se suavizaron. Su cabello gris comenzó a mostrar tonos más oscuros
y su piel adquirió una elasticidad que no había tenido en años. Más importante aún, reportó sentirse más energética y mentalmente alerta que en décadas. Esto es solo una demostración superficial, explicó la doctora Vázquez. El tratamiento completo requiere meses de terapia gradual para evitar shock sistémico. Pero como pueden ver, los efectos son genuinos y medibles. La fiscal Vega se encontraba en una posición imposible. Tenía evidencia de que un grupo de científicos había engañado a las autoridades durante 17 años, pero también tenía evidencia de que habían desarrollado tecnologías que podrían revolucionar la experiencia humana. ¿Cómo procesar legalmente un caso que desafiaba todo precedente conocido? ¿Qué quieren específicamente de nosotros?, preguntó finalmente. Queremos que sirvan como enlace con las autoridades mexicanas para establecer el primer centro de tratamiento temporal oficial en América Latina, respondió la doctora Vázquez. Puebla sería la ubicación ideal debido a su proximidad a nuestras instalaciones existentes y la familiaridad de la población local con nuestro trabajo previo. ¿Las familias de los niños van a participar en esto? Esteban Morillo activó otra pantalla que mostró a las familias de los 5 niños reunidas en una sala de conferencias del hospital. Ya están siendo briefed sobre la situación completa. Durante los próximos días, decidirán si permiten que sus hijos continúen como embajadores del programa o si prefieren que se suspendan los tratamientos y envejezcan normalmente. ¿Pueden revertir el proceso?, preguntó la doctora Elizondo, tocando su propio rostro que aún mostraba los efectos del tratamiento de demostración. Completamente, confirmó la doctora Vázquez, aunque la mayoría de los sujetos, una vez que comprenden completamente los beneficios, eligen continuar con el programa. Durante las siguientes horas, los investigadores recibieron una educación completa sobre las capacidades y limitaciones de la tecnología temporal desarrollada por el instituto. Aprendieron sobre los centros de tratamiento ocultos que ya operaban en 12 países, sobre los más de 500 sujetos que habían participado en varios grados del programa, y sobre los planes para expandir la tecnología a escala global durante la próxima década. La revelación pública será gradual, explicó la doctora Vázquez. Comenzaremos con casos médicos específicos, tratamiento de enfermedades degenerativas, extensión de vida para pacientes terminales, mejora de capacidades cognitivas en condiciones neurológicas. Gradualmente, la sociedad se acostumbrará a la idea antes de que ofrezcamos tratamientos preventivos para la población general. Al final del día, la fiscal Vega se encontraba enfrentando la decisión más importante de su carrera. Podía procesar criminalmente a los miembros del instituto por engaño, secuestro técnico y violación de regulaciones médicas. O podía convertirse en parte de lo que podría ser el avance médico más significativo en la historia humana. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, y necesito garantías de que no habrá más experimentos sin consentimiento completo y supervisión legal apropiada. Por supuesto, acordó la doctora Vázquez, tomarse el tiempo necesario. Pero recuerden que cada día que pasa, más personas en el mundo sufren y mueren de enfermedades y condiciones que nuestra tecnología podría prevenir o revertir. Esa noche, la fiscal Vega, Roberto y la doctora Elizondo se reunieron en la oficina del Ministerio Público para deliberar sobre la situación más extraordinaria que cualquiera de ellos había enfrentado. Los 5 niños habían sido reunidos con sus familias, aunque las dinámicas familiares habían cambiado dramáticamente ahora que los padres entendían que sus hijos tenían la experiencia mental de adultos de 25 años. ¿Qué hacemos?, preguntó Roberto.
Técnicamente han cometido múltiples delitos, pero también han desarrollado tecnologías que podrían salvar millones de vidas. La doctora Elizondo, que aún mostraba los efectos del tratamiento de demostración, tenía una perspectiva única. Como médica, no puedo ignorar las posibilidades. Si realmente pueden curar enfermedades degenerativas, extender la vida saludable, mejorar las capacidades cognitivas, ¿tenemos derecho moral a suprimir eso? Pero como representante de la ley, respondió la fiscal Vega, no puedo ignorar que engañaron a familias durante 17 años, que operaron experimentos médicos sin supervisión apropiada, que violaron innumerables regulaciones. La decisión que tomaron esa noche establecería un precedente para cómo la humanidad manejaría uno de los avances científicos más transformadores de su historia. Después de horas de debate, llegaron a un acuerdo que equilibraba la justicia legal con las posibilidades médicas revolucionarias. Al día siguiente, la fiscal Vega anunció oficialmente que el caso de los niños desaparecidos había sido resuelto, pero que los detalles completos permanecerían clasificados durante 6 meses mientras se establecían protocolos legales para manejar las tecnologías involucradas. El Instituto de Investigaciones Temporales Avanzadas sería permitido operar bajo supervisión gubernamental estricta, con la condición de que todos los experimentos futuros cumplieran con estándares éticos internacionales. Los 5 niños, después de consultar con sus familias y psicólogos especializados, decidieron continuar con los tratamientos temporales, pero como participantes informados, con derechos legales completos. Se convirtieron en los primeros embajadores temporales oficiales, ayudando a educar al público sobre las posibilidades y responsabilidades de la extensión de vida avanzada. Un año después, el primer centro de tratamiento temporal oficialmente sancionado abrió en Puebla, con la Feria de San Miguel, transformada en un campus de investigación y tratamiento de clase mundial. Los 5 niños, ahora reconocidos oficialmente como adultos jóvenes en cuerpos preservados temporalmente, trabajaban como consultores y educadores, ayudando a otros a entender las complejidades de vivir con edad biológica y cronológica desacopladas. La doctora Elena Vázquez y Esteban Morillo enfrentaron cargos menores por sus métodos poco ortodoxos, pero recibieron sentencias suspendidas a cambio de su cooperación completa en el establecimiento de protocolos éticos para la investigación temporal. Su trabajo continuó bajo supervisión gubernamental, contribuyendo a avances que eventualmente estarían disponibles para toda la humanidad. La fiscal Alejandra Vega se convirtió en la primera fiscal especializada en asuntos temporales, desarrollando marcos legales para una sociedad donde las definiciones tradicionales de edad, madurez y responsabilidad legal ya no aplicaban de manera simple. Roberto Herrera fue nombrado Inspector Principal de Seguridad Temporal, supervisando la protección de sujetos de investigación y la prevención de abusos de las nuevas tecnologías. Y en el lugar donde todo comenzó, donde 5 niños habían desaparecido durante una feria en 2006, ahora se alzaba un monumento a la posibilidad humana de trascender las limitaciones biológicas tradicionales, recordando que los avances más extraordinarios a menudo comienzan con actos de fe en lo imposible y que el futuro de la humanidad se construye sobre la voluntad de explorar territorios donde la ciencia y la imaginación se encuentran.